La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a la primera mesa en conmemoración del segundo centenario de la formación del Estado mexicano, que será moderado por el maestro Israel Sandoval. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Quiero agradecer la oportunidad que nos da la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo a nuestras queridas autoridades, a nuestro señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante y a nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo. Para empezar esta primera mesa tendremos las palabras de bienvenida de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien le cedo el uso de la voz. Por favor, querido doctor. Su micrófono, por favor. Ahí está. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en Facebook este evento muy significativo para la historia de México y también trascendente para la enseñanza de la ciencia jurídica. Este año, exactamente este día, 24 de agosto, se conmemoran 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. Es una fecha muy importante y consideramos que a pesar de que había pasado un tanto desapercibida y que no tenía la debida difusión, para la Facultad de Derecho era muy importante porque este año se conmemora también la suscripción del Plan de Iguala y ahora estos tratados que son las vísperas de la consumación de la independencia y el inicio de la creación del Estado mexicano, del Estado de México como país independiente. Así que le pedimos a nuestra planta académica, al doctor Pérez de los Reyes, nos ayudara a organizar pues estas dos mesas que hoy damos inicio para conmemorar precisamente estos acontecimientos tan importantes para México. La primera mesa realmente es un placer, un orgullo y será seguramente del interés de todos ustedes porque hemos logrado conjuntar a tres doctores muy especiales y especialistas en la historia de México, en la historia del derecho. El doctor José Luis Soberanes Fernández, mi amigo, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien ha escrito cualquier cantidad de libros sobre este tema, que seguramente habrá de darnos luces. La doctora Adriana Berrueco García, quien también es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y mi también amigo el doctor Rafael Estrada Mitchell, quien tiene una cultura excepcional, y nos podrán hablar sobre lo que sucedía en la Nueva España en vísperas de la Guerra de Independencia, cómo se fue configurando de manera social, política, económica y jurídica este movimiento que inicia en 1808 a raíz de la invasión de Napoleón a España y de que fueron tomados presos Carlos IV y su hijo Fernando VII, y que en la Nueva España empezaron a surgir diversas posiciones, algunos autonomistas y los independentistas que discutían cuál debería ser la posición de las autoridades virreinales con respecto a la corona, una vez que estaba siendo usurpado el trono por los franceses, y algunos hablaron de que era un momento de declararnos independientes en tanto los monarcas se pudieran liberar del yugo francés, y cómo se fue generando este movimiento, la Constitución de Cádiz, después la liberación de Fernando VII y todas estas cuestiones que se fueron gestando y que fueron creando prácticamente el caldo de cultivo para la consumación de la independencia. La mesa 2 hablará sobre las diferencias esenciales en materia del mando político entre el Pacto de la Profesa, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que serán explicados también de manera magistral por el doctor Fernando Serrano Migallón, exdirector de esta Facultad de Derecho.
mi amiga la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, que es una especialista en estos temas, y el doctor Oscar Cruz Barney. Esta segunda mesa será moderada también por la doctora Ruth Zabaleta, y esta mesa primera está siendo moderada por el maestro Israel Sandoval. Dispongámonos a aprender todos de lo que la maestría de nuestros ponentes esta mañana nos habrán de recordar, de enseñar, y desde luego las cosas que tenemos que tener conscientes, porque todos estos acontecimientos desde luego que contribuyeron a ir generando no solamente los sentimientos de independencia, no solamente el que a México entrara a la luz que ya se había traslucido por los conocimientos de la enciclopedia, por la Revolución Francesa, por la creación de la Constitución de Estados Unidos, y cómo este movimiento independentista va a venir a generar efectos no solamente en la Nueva España, lo que hoy es México, sino toda Latinoamérica, para crear pues la América que hoy conocemos, para empezar a configurar el Estado constitucional que hoy tenemos, y sobre todo para confirmar nuestros sentimientos de identidad nacional con nuestra gran historia patria. Muchas gracias, Israel, y quedas en el uso de la palabra para dar inicio a esta mesa que vamos a disfrutar todos. Mucho éxito y muchas gracias a nuestros tres invitados de esta mañana por haber aceptado estar en la Facultad de Derecho y mostrarles a nuestros alumnos todo lo que saben, todo lo que han logrado escribir a lo largo de todos estos años en estos temas tan importantes y tan fundamentales para la historia de México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Justamente me gustaría dar unas breves pinceladas sobre el movimiento de independencia, que ya lo decía muy bien nuestro director de la Facultad de Derecho. Inicia en el año de 1808, cuando se da esa invasión francesa justamente a la monarquía española. Esa invasión se da en esa época, a pesar de que muchos de los libros se quieren centrar en el año de 1810, esto tiene 2 años, sucede 2 años antes, y evidentemente empieza a crear una gran dificultad a lo largo del Reino de España. Vamos a ver que a partir de ese momento, en el momento que se ve destituido Carlos IV y que Fernando VII no puede acceder a la corona, y que Manuel Godoy está apresado y que prácticamente toda la élite administrativa de España está sujeta al control de las tropas francesas, se empiezan a cuestionar los peninsulares, es decir, los criollos que habitaban del otro lado del continente, y empiezan a decir sobre quién recaía el poder. Muchos decían que recaía sobre la soberanía y que en ella debía residir la forma de organización del pueblo. Desafortunadamente nacen 2 movimientos ahí: el movimiento autonomista, que está encabezado por los peninsulares, aquellos que no querían una modificación en el estrato social ni en su posición económica, porque evidentemente todos esos beneficios que habían obtenido tras las reformas borbónicas se perderían. Por otro lado, estaban los autonomistas criollos, que buscaban más bien un papel, sí, alejado quizá un poco de la corona española, pero sin perder el rigor o la cordura con la monarquía. Vamos a ver que esta ala de autonomistas criollos se van a encargar de generar diversos movimientos a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en el Cabildo de la Ciudad de México. Y entre los intelectuales de esa época vamos a tener a Primo de Verdad y Melchor de Talamantes, que van a ser los gestores de estos primeras reuniones que se van a dar en el Cabildo de la Ciudad de México. Desafortunadamente, sus intentos por lograr un México independiente, una nueva España independiente, no van a tener muchos frutos, porque van a ser encarcelados y ellos van a permanecer pues en el olvido. Desafortunadamente, estas situaciones generan mayor descontento, se siguen dando algunos movimientos en la Nueva España y en España, se siguen preguntando quién va a gobernar. Por ahí muchos decían que si obedecían a las tropas francesas, pues definitivamente era una traición a la cultura jurídica que se gestaba en ese momento. A partir de esa época vamos a ver que se van a empezar a dar otros movimientos que van a buscar esa independencia, no tal cual podríamos llamar independencia, pero sí autonomistas, que van a querer buscar una separación con la monarquía para darse sus propias instituciones, para darse sus propias leyes y para darse una propia cultura jurídica dentro del nuevo virreinato de la Nueva España. Vamos a tener ese pequeño contexto ahí, como bien ya lo decía nuestro director, se está consagrando
la formación del Estado moderno, de instituciones y autoridades que van a estar sometidas a controles y pesos gracias a la tradición británica y francesa. Por ahí hay una nueva reinterpretación de la historia que dicen muy bien que quizá los hijos de la Ilustración, como eran llamados Melchor de Talamantes y Primo de Verdad, no tenían esa influencia de la Ilustración, sino que meramente era una connotación que les daba una nueva reinterpretación de los hechos, pero que no había un acercamiento con ellos. Por ahí está esa postura. Yo creo que los ponentes de la mesa de hoy nos pueden dar mayores acercamientos a estas nuevas ideas que se estaban generando por parte de la historiografía. Y para no robarles mucho más tiempo, quisiera decir que el movimiento de independencia se puede dar en 3 momentos. Ya lo explicaba Luis Villoro, el primer momento es considerado como el instantaneísmo de esa turba enardecida que sale descontrolada y que lo único que quiere es robar y quizá descontrolar un poco a las clases altas de la Nueva España. En segundo momento tenemos justamente a Morelos, que le va a dar uniformidad y sistematización al movimiento, pero desafortunadamente no logra llegar a buen cauce. Y el último, y quizá el más importante de la independencia, es justamente Iturbide, esta persona militar del ejército realista que se va a encargar de buscar el ánimo de todos los estamentos y de todos los que estaban en contra de la independencia de México y que finalmente logra juntar todos esos ánimos para que naciera la nueva nación que hoy conocemos como el Estado mexicano. Sin mayores introducciones, me permitiré dar el uso de la voz al doctor José Luis Soberanes, quien es un gran investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue también presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, es profesor de la Facultad de Derecho en la Materia de Historia del Derecho Mexicano. Por favor, querido doctor José Luis, lo dejo en uso de la voz. Muchas gracias, maestro. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a la Facultad de Derecho, a mi facultad, por esta amable invitación y de modo particular a su señor director, mi amigo, don Raúl Contreras Bustamante, al señor secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, por la invitación a participar en esta interesante e importante mesa redonda. También pues quiero congratularme de participar en la misma mesa con 2 colegas muy estimados, como es la doctora Adriana Berruecos, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y otro gran historiador del derecho, Rafael Estrada Michel. Muchas gracias a ustedes, queridos colegas. Y vamos a empezar pues en este tema que nos han encomendado, que se llama La Nueva España, en vísperas de la Guerra de Independencia. Tenemos nosotros que considerar 2 grandes reformas para entender bien este momento. Por un lado están las reformas borbónicas y por otro lado la Constitución de Cádiz, de la cual pues ya ha estado hablando el maestro Sandoval. Por supuesto que las reformas borbónicas se inician a principios del siglo XVIII, cuando, coincidente con el inicio del siglo, llegan a España la dinastía de los Borbones, con el primer Borbón, que incluso pues, él mismo había nacido en Francia, y trayendo pues una serie de innovaciones que en ese momento pues resultaron desconocidas para España. Además, las reformas borbónicas venían sustentadas pues en una ideología sumamente importante y sumamente consolidada. Me refiero a la Ilustración, a este movimiento intelectual que inclusive podríamos decir que la Ilustración surge en el siglo XVI, cuando viene el debate, el gran debate sobre la legitimidad de la corona de España sobre tierras de América, donde salen aquellos grandes pensadores que pues ilustraron no solamente al mundo de habla española, sino a todo el mundo occidental. Así pues, la Ilustración viene a ser este fundamento de estas reformas borbónicas. Quizá, pues, en lo más importante haya sido durante la administración del rey Carlos III,
Y concretamente, pues quiero referirme al año de 1776, que podríamos decir fue un parteaguas en estas reformas. La primera gran reforma de los Borbones fue la creación de las secretarías del despacho a la usanza francesa. Hasta ese momento, España era gobernada por consejos reales y supremos. En el caso nuestro, pues el Real y Supremo Consejo de las Indias, ¿verdad? Pero ya la idea era suplirlos por por las secretarías del despacho. Desgraciadamente no concluyó este tránsito porque pues toda la parte, digamos, burocrática, administrativa, pues estaba en manos de los consejos, ¿verdad? El Consejo de Indias, pues duró hasta el final, va a ser suprimido, pues ya después de la independencia, el Consejo de Indias. Sin embargo, pues las secretarías subsistieron e inclusive, pues en el México independiente nos inspiramos en este modelo y las 4 primeras secretarías del despacho pues fueron a imagen y semejanza de lo que había ocurrido en un principio en España. En cuanto al tema de las Indias, podemos decir que en un principio se mezcló con otra secretaría, concretamente la Secretaría de Marina. Hubo otras, pero era Secretaría de Marina e Indias, lo cual pues no era raro, ¿verdad? Pues ya que para llegar a América, pues había que pasar por el océano. Y así más adelante ya se creó ya propiamente la Secretaría del Despacho Universal de Indias, en donde destacan personajes muy importantes como por ejemplo José de Gálvez, que tanto influyó en la última Nueva España. Por otro lado, se aumentaron los virreinatos. Recordemos que en el siglo XVI solamente se crearon 2 virreinatos, la Nueva España y el Perú. Ya para el siglo XVIII fue, por un lado, Santa Fe de Bogotá y más adelante el Río de la Plata. Así pues, la creación de estos 4 virreinatos, pues cambió esta perspectiva, igual que la creación de las provincias mayores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hubo también en ese sentido una importante reforma ya a nivel local. Por otro lado, tenemos la justicia. La administración de justicia tuvo también reformas muy importantes. La primera de ellas, quizá la que llamó más la atención, fue con la creación de la figura del regente de las reales audiencias. Recordemos cómo las reales audiencias eran los tribunales superiores que estaban acá en América. Aquí en México teníamos 2 reales audiencias, la de Guadalajara y la de la Ciudad de México. Pero había en total 14 reales audiencias. Entonces, la creación del regente, a mi modo de ver, y esto pues es un tema que yo he trabajado, que trabajé en su día, era ya ir separando la audiencia como tribunal de la figura del virrey. Recuerden ustedes que el virrey era la suma de todo el poder, ¿no? Era virrey, gobernador general, presidente de la Real Audiencia, capitán general y hasta vicepatrono de la iglesia. Entonces, en el momento en el cual se crea la figura del regente, que era ya un cargo técnico, era un magistrado, de él iba ya a depender la audiencia. Yo creo que fue un primer paso cara a pues una división de poderes o cuando menos división de funciones para en favor de una mayor autonomía de la administración de justicia. Entre nosotros se dio en el 1783 la ordenanza de minería. Ustedes saben que la minería era muy importante en la Nueva España, pues era la que
sostenía en gran medida económicamente España, algunas de sus colonias, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Luisiana, etcétera. Entonces, de las minas nuestras y del Perú salía la plata, salía el oro para nutrir las arcas del gobierno español. Entonces, era muy importante estas ordenanzas de minería, las cuales además vinieron a crear un Tribunal General de Minería. Había un tribunal mercantil, que eran los reales consulados, y a semejanza de los reales consulados, se creó el Tribunal General de Minería como un tribunal especializado en esta materia. Y ahora que hablamos de los consulados, también pues tenemos que decir que se aumentaron algunos otros consulados, que en principio solamente existía el Consulado de México y el de Veracruz, y se crearon otros consulados más. Otra cuestión interesante en este sentido fue la figura de los alcaldes de barrio y cuartel. Estos juzgados de barrio y cuartel viene a ser el antecedente de nuestros actuales juzgados de paz aquí en la capital, y en los estados vienen siendo el equivalente a los juzgados municipales, ¿verdad? Ahí entonces se les llamaron alcaldes de barrio y cuartel, porque, por ejemplo, la Ciudad de México se dividió en 8 cuarteles y en 32 barrios. Los cuarteles eran mayores y los barrios eran menores. Y entonces en cada uno de ellos se puso a un alcalde. Acuérdense ustedes que el alcalde originalmente es el que administra justicia, ¿no? Aunque hoy día pues ya más se habla del alcalde como la primera autoridad política, pero en aquel entonces tenía esta función. Recuerden ustedes que la palabra alcalde viene del árabe al-Cair, el que hace justicia. Entonces, con la elección de los alcaldes de barrio y cuartel, se otorgaba pues ya esta primera justicia, esta justicia de mínima cuantía. Anteriormente, aquí en la Ciudad de México no existía una justicia mínima cuantía. Eran los alcaldes del crimen, los alcaldes de la Real Audiencia, quienes hacían estas funciones de alcaldes de provincia. Ya con ello, pues se creaba una nueva estructura de, como les digo a ustedes, juzgados de primera instancia. Después, pasando después de la justicia, tenemos el libre comercio. No entendamos el libre comercio como lo entendemos en la actualidad. Vamos, ni siquiera que se permitiera el acceso a los mercados nuestros a otros países que no fuera España. Lo que sucede es que hasta ese momento el comercio se hacía, solamente se podía hacer a través de Cádiz. En un principio era a través de Sevilla. Sevilla es un puerto de río, un puerto fluvial. Entonces ahí estaba la Casa de la Contratación, ya era la forma de tener el control del tránsito de personas y mercancías hacia el Nuevo Mundo. Entonces, posteriormente, ya cuando hubo barcos más grandes, ya esto se tuvo que trasladar a el puerto de Cádiz, y desde el puerto de Cádiz, incluso pues la Casa de la Contratación de Indias, que conocemos como Casa de Contratación de Sevilla, pero aquí ya era Casa de Contratación de Indias, pues también se trasladó a Cádiz. Entonces, con el decreto de libertad, del libre comercio, es que los demás puertos de España pudieron ya empezar a comerciar con América. Y esto se dio en 1778. Ya podían venir barcos de otros puertos españoles. Y por último, otra gran reforma
que se dio en la Nueva España por parte de los Borbones fue el establecimiento de las intendencias. Durante el gobierno de los Habsburgo, las colonias pues no tenían uniformidad en cuanto al gobierno local, pues había provincias mayores, provincias menores, había virreinatos, en fin. La idea era ya uniformar, a semejanza de lo que sucedía en Francia con las intendencias, que era una división uniforme. Aquí era eso. Se había primero iniciado en la metrópoli, en España, el régimen de intendencias. Y en América se vino trayendo de manera paulatina, no fue así toda América, todas las Indias de un solo, con un solo acto. En concreto, en la Nueva España se establecieron la Real Intendencia, la Real Ordenanza de Intendentes de la Nueva España es de 1786 y se establecía la existencia de 12 intendencias. Ya, si ustedes se fijan, esta división de intendencias fue muy importante, porque así fue como nos encontró la independencia. Y por lo tanto, las intendencias fueron la base de los estados, ¿verdad? Si ustedes se fijan cuáles eran las intendencias de la Nueva España, quitando Chiapas, que entonces Chiapas pertenecía a Guatemala, pero estaban Yucatán, estaba Veracruz, estaba Oaxaca, etcétera. Eran las 12 intendencias de la Nueva España, que como les digo a ustedes, fue la base ya de los primeros estados. De las 12 intendencias, se van a convertir en 18 y después en 19 estados, que fueron los primeros que tuvimos en nuestro país. También hay que mencionar que había la idea de que en el norte de la Nueva España se creara un nuevo virreinato, que era precisamente el de las provincias internas de la Nueva España. Claro, el virreinato de la Nueva España era enorme, eran 4 millones de kilómetros, que era aquello tremendo, ¿no? Entonces había que dividirlo y por eso se pensó hacer un nuevo virreinato en el norte, ¿verdad? Y eran las llamadas provincias internas de la Nueva España. Entonces, lo primero que se hizo fue crearse como comandancias, primero una y luego ya 2 comandancias internas de la Nueva España, que como les digo a ustedes, la idea era que llegaran a ser un nuevo virreinato. Ello no fue posible porque pues ya vino las reformas a las cuales pues ya hicieron alusión tanto el doctor Contreras como maestro Sandoval, la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera. Así pues, de esta manera, quedó pues simple y sencillamente como una idea el crear este nuevo virreinato. Bien, entonces teníamos, por un lado, el tema de las reformas borbónicas, pero también tenemos el tema de la Constitución de Cádiz. Aquí no quiero ampliar mucho porque pues seguramente el doctor Estrada va a ser más a ello, pues él es el gran especialista en la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Y seguramente él se va a referir a esto. También pues a ello ya se ha referido tanto el doctor Contreras como el maestro Sandoval, todo lo que representó, ¿no? Fue pues un cambio de 180 grados de un régimen absolutista a un régimen liberal y democrático de derecho. Cuando México alcanza su independencia, pues se dijo tanto en los tratados de Córdoba como en el plan de Iguala, pues que seguiría en vigor en tanto cuanto no se opusiera a la independencia nacional, y así se hizo. Entonces,
durante los primeros años del México independiente, la Constitución de Cádiz y la legislación que surgió de la Constitución de Cádiz, pues se siguió vigente en nuestro país. Me llama la atención que en una de las leyes de reforma todavía se estuviera aludiendo a legislación dada por las Cortes de Cádiz y decían que todavía siguen en vigor en México. Imaginen ustedes, en 1861 todavía se decía que Constitución de Cádiz, que mejor dicho, que legislación de Cádiz estaba vigente en nuestro país. Bien, pues con esto quiero terminar para que no ganarles el espacio a mis compañeros, no sin antes pues, agradecer a todos ustedes su atención, a la facultad, a sus autoridades y pues seguimos. Muchas gracias, estimado doctor José Luis Soberanes. Como siempre, una magnífica exposición de lo que está sucediendo en 1787, cuando se está dando estas reformas borbónicas que hicieron una gran modificación en la administración política económica de la Nueva España. Como usted ya lo mencionaba muy bien, la creación de las ordenanzas de minería también llevó a consagrar la postulación de un consulado que se encargara justamente, de un tribunal que se encargara de ver estas cuestiones mineras, porque en ese momento la Nueva España tenía mayores posibilidades de dotar de recursos mineros a la metrópoli que justamente el imperio inca, que se quedó un poco atrás con la explotación de estos minerales. Vamos a ver también que esas modificaciones que se hicieron por José de Gálvez van a permitir que se creen las intendencias, que se cree un consulado intramarino o intracolonial, donde las colonias podían intercambiar productos entre sí, cosa que estaba vedada anteriormente con la Casa de los Habsburgos y que la Casa de los Borbones logra consolidar, pero definitivamente estos son algunos movimientos o reformas que se dieron a lo largo y ancho de todo el territorio, pero también tendríamos que resaltar aquella parte que usted tomó, doctor José Luis, justamente del Estatuto de Bayona, que es un instrumento muy importante y que tiene una influencia justamente en la Constitución de Cádiz de 1812, y que sin lugar a dudas vamos a ver la influencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que justamente se proclamó por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1789, así que estamos muy cerca de esa conmemoración también. Y para no robarles más espacio, le voy a dar paso a nuestra siguiente ponente, quien es la doctora Adriana Berrueco García. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad y tiene algunas publicaciones muy importantes sobre historia y algunos temas jurídicos. También quiero destacar que en el año de 2014 la universidad le otorgó la distinción Sor Juana Inés de la Cruz. Estimada doctora Adriana Berrueco, la dejo en uso de la voz. Muchísimas gracias por su participación. Querida doctora, está apagado su micrófono. ¿Sí? Ahora sí. Nuevamente agradezco a la Facultad de Derecho el que me haya permitido participar en esta celebración tan importante para la nación. Agradezco, por supuesto, el compartir la mesa con tan distinguidos juristas mexicanos. En el caso mío, sí me gustaría hacer la mención de que, además de ser licenciada y doctora en Derecho, soy maestra en Ciencias de la Comunicación. Por eso propuse el tema sobre el periodismo en las postrimerías de la colonia. Y este tema es más bien un enfoque cultural de cómo estaba la situación de la Nueva España al iniciarse la Guerra de Independencia. Entonces doy comienzo a mi participación. Como argumento para validar la importancia del tema de mi ponencia, considero oportuno exponer que al finalizar el siglo XX, el filósofo alemán Niklas Luhmann escribió que en las sociedades todo lo que sabemos de la realidad
es a través de los medios de comunicación. Esta afirmación tuvo validez porque en los siglos anteriores al XX no existían los recursos tecnológicos que hoy permiten a cualquier individuo convertirse en informador, cineasta o crítico y a la vez recibir información fuera de los medios de comunicación tradicionales como los periódicos o estaciones de radio y televisión. Es decir, que actualmente todos podemos contribuir a satisfacer en alguna proporción la necesidad de estar informados en los sucesos que afectan la vida social, pero no siempre fue así. Con la instauración de la cultura española en nuestro territorio, las necesidades de información y entretenimiento de los peninsulares fueron atendidas con las prácticas europeas. En un principio, los pregoneros anunciaban en las calles y plazas públicas los hechos noticiosos, así como el contenido de los ordenamientos jurídicos. Esos primeros difusores eran pagados por las autoridades virreinales. Al establecerse la imprenta en la Nueva España, lo cual ocurrió en 1539, comenzaron a editarse las hojas volantes, es decir, los primeros impresos informativos que circularon profusamente y carecían de periodicidad, porque se publicaban para comunicar hechos trascendentales, eventualidades relacionadas con la política, tales como coronaciones o muertes de los reyes, o crónicas de fenómenos naturales como terremotos o inundaciones, y muy frecuentemente las hojas volantes eran el medio para narrar historias de corte amarillista sobre supuestos hechos sobrenaturales como posesiones diabólicas que padecían algunas personas. Hago un paréntesis en el tema de los medios informativos para destacar que el obispo Fray Juan de Zumárraga gestionó la implementación de la imprenta para que funcionara en la capital de la Nueva España, teniendo como principal objetivo la edición de catecismos para evangelizar a la población indígena. Los esfuerzos del clérigo fueron respaldados por el virrey Antonio de Mendoza. Y precisamente quisiera yo hacer mención que la primera publicación de tipo noticioso de la que se tiene conocimiento que se emitió aquí en la Nueva España es de 1541 y se refiere precisamente a la narración de un terremoto sucedido en Guatemala. Quisiera mencionar que se considera que el periodismo, es decir, las publicaciones que salen a la luz en plazos fijos, surgió con la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España, que estuvo a cargo del clérigo Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, quien durante 1722 realizó la recopilación de las noticias e informaciones de carácter político, económico y sobre descubrimientos geográficos, entre otros temas. Este primer periódico se realizó con el aval del virrey y se hizo más bien con fines propagandísticos sobre las acciones del gobierno español y su virrey en la Nueva España. Tiene la relevancia de ser un reflejo del interés de los criollos por mostrar el desarrollo cultural de dicha colonia americana para demostrar a Europa que se estaba a tono con la Ilustración, impulsada precisamente durante el siglo XVIII. Para hacer más ágil la exposición de mi tema, les comento que de 1728 a 1739, don Juan Francisco de Sagún y Arévalo se hizo cargo de publicar otra gaceta llamada Gaceta de México. Después, el mismo personaje publicaría la Gaceta, pero con el nombre de Mercurio de México. Finalmente, en 1784, Manuel Antonio Valdés dio comienzo a una nueva época de la Gaceta de México, que se convertiría en 1810 en la Gaceta del Gobierno de México. En ella hubo más variedad informativa del gobierno virreinal,
y fue uno de los más importantes medios al inicio de la Guerra de Independencia, claro que con un matiz oficialista que defendería las posturas de los realistas. Es importante mencionar que la verdadera revolución en materia de periodismo se dio en 1805 con el inicio de la publicación del primer periódico cotidiano de la Nueva España, titulado Diario de México. Los fundadores del diario fueron Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villaurrutia. Como todos sabemos, Bustamante, además de ser un importante historiador, también tuvo un papel activísimo en el grupo insurgente de don José María Morelos. Asimismo, fue integrante del Poder Legislativo en diferentes momentos del siglo XIX, sobresaliendo su trabajo en la Constitución de Apatzingán, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El Diario de México circuló de 1805 a 1817 y resaltó por convertirse en el difusor de las ideas de los lectores, lo cual en esa época era de gran relieve porque venciendo hábilmente algunos controles oficiales, se constituyó en un portavoz de las transformaciones en el pensamiento político de la sociedad novohispana, las cuales anunciaban el anhelo de lograr mayores oportunidades para los criollos en la administración pública. Al Diario de México también se le debe el impulso a la creación literaria de los lectores. A la fecha no se ha logrado identificar en su totalidad la identidad de los autores de diferentes piezas líricas porque se utilizaban los acrónimos. Sin embargo, se tiene certeza que las páginas del diario dieron cabida a poesías y otros trabajos literarios de don José Joaquín Fernández de Lizardi, quien también fue uno de los periodistas y literatos más relevantes de Latinoamérica. El Diario de México contuvo información científica, administrativa, religiosa y artículos sobre cuestiones sociales y económicas. Fue un periódico que tuvo como objetivo contribuir a la ilustración de la población novohispana, destacando en él las aportaciones de Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera. Y en síntesis, el Diario de México es un periódico que tuvo relevancia por lo que comentamos precisamente, que estaba en un contexto de renovación absoluta que había traído la Ilustración, pero venía a ser un choque entre las tendencias conservadoras de la época. Para dar continuidad al tema y acercarnos más al periodo histórico, quiero hacer breves referencias a las publicaciones ya de la Guerra de Independencia y me referiré a las más trascendentes de los insurgentes. Se le atribuye a don José María Morelos la idea de que los periódicos son la artillería del pensamiento. Los insurgentes parecieron convencidos de ello y con la finalidad de difundir el ideario del movimiento libertador, se dieron a la tarea de publicar periódicos para ganar adeptos y dar a conocer bandos y otra clase de ordenanzas. Desde 1810, al iniciar la guerra, don Miguel Hidalgo fundó el primer periódico insurgente desde la ciudad de Guadalajara, el cual se denominó El Despertador Americano, en el que se dieron a conocer las victorias de su ejército y se denunciaron las injusticias de las autoridades virreinales. Transcurridos unos años, del 9 de octubre de 1812 a 1814, don José Joaquín Fernández de Lizardi publicó el periódico que le dio más fama, El Pensador Mexicano. Precisamente en este periódico
se dieron a conocer las ideas de instrucción pública para la población, que era uno de los anhelos que más caracterizó al pensamiento de don José Joaquín Fernández de Lizardi. Es necesario hacer mención que por la duración de la participación del Ejército de Morelos, se difundieron diferentes periódicos dentro del ejército precisamente insurgente. Y yo quisiera hacer una mención muy especial a doña Leona Vicario, que se considera la primera periodista mexicana, y ella tuvo la destreza precisamente de apoyar económicamente a varias publicaciones insurgentes. No solo lo hizo de esa manera, sino que se convierte en la primera periodista mexicana, precisamente porque desde la Ciudad de México enviaba bastantes informaciones a los insurgentes y estas eran publicadas en diferentes de sus periódicos. Sabemos que doña Leona Vicario precisamente estuvo unida en matrimonio con uno de los más importantes legisladores, que fue don Andrés Quintana Roo, y hubo un momento en la historia en que ella se traslada precisamente a participar con los ejércitos insurgentes y finalmente le da un apoyo definitivo al movimiento, porque precisamente el gran círculo de amistades de un nivel social alto que tenía Leona Vicario le permitía también estar enterada de cuáles eran los pasos que iba a dar la corona española a través del virreinato para desactivar o tratar de vencer a los insurgentes. Yo no quisiera abusar más del tiempo. Tengo la idea de que vamos a promover una mesa de preguntas y respuestas, y sí quisiera mencionar que es muy importante para los alumnos que están ingresando a la carrera que conozcamos precisamente el uso que nos puede dar para conocer nuestra disciplina el estudio precisamente de las publicaciones de cada época histórica, porque precisamente ahí podemos conocer el contexto en el que se crean las normas jurídicas. Y desearía yo hacer una abierta invitación a los estudiantes en general de la carrera de Derecho a que intenten participar en el conocimiento de todos los acervos que tiene la Biblioteca Nacional de México y también la Hemeroteca Nacional de México, donde se encuentran ejemplares en el fondo reservado de la mayoría de las publicaciones a las que me he referido en esta mi ponencia. Agradezco nuevamente la invitación de la Facultad de Derecho porque me ha permitido contribuir para que la sociedad mexicana sepa que la universidad, a pesar de todas las vicisitudes que estamos pasando, no se detiene y trabaja con el anhelo de servirle y de lograr una mejor situación en todos los órdenes para la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Berrueco. Muy interesantes los comentarios que nos hace respecto de la libertad de imprenta, que justamente queda consagrada en las Cortes de Cádiz en el año de 1810, y a partir de ese momento se va a empezar a dar una difusión de las ideas ilustradas. Si bien esas ideas ilustradas muchas iban en contra de la monarquía, porque hablaba de una división de poderes, porque decía que el poder recaía en la soberanía popular, y eso no era muy bien visto. Sin embargo, van a haber periódicos que van a jugar un papel importante al lado del ala monárquica y otros que van a estar al lado de los autonomistas o independentistas que se estaban consagrando en aquel momento. Quisiera agradecer la participación, la presencia de la doctora Sonia Venegas, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por estar aquí presente, querida doctora. Y para dar paso a esta mesa que se instaló en conmemoración del segundo centenario, le daré el uso de la voz al doctor Rafael Estrada Mitchell, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y es doctor en Derecho
en la Universidad de Salamanca. Bueno, se ha desempeñado como en varios cargos del Consejo de la Judicatura Federal, así también como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estimado Rafa, te dejo en uso de la voz, por favor. Muchas gracias a mi queridísimo Israel Sandoval. Ha sido un privilegio escuchar a don José Luis Soberanes, a la doctora Berrueco. Voy a agregar algunas cosas, pero estaré muy por debajo de la altísima calidad científica de sus exposiciones, que han sido, insisto, un deleite, ¿no? Quiero comenzar dando mi agradecimiento más profundo a la Facultad de Derecho por esta invitación, pero no es una cuestión meramente de trámite lo que quisiera señalar. Saludo a la secretaria, al secretario, a la maestra Redondo, y quiero destacar muy enfáticamente la invitación y las palabras que nos ha dirigido el doctor Contreras. Para mí es un honor ser profesor de la facultad, pero también es un honor hacerlo durante su muy atinada dirección. Y hoy ha habido otra muestra de ello. Ya les digo, no es un mero trámite. Quisiera simplemente leer, si ustedes me lo permiten, algo que mi maestro Jaime del Arenal y mi maestra Guadalupe Jiménez Codinac me hicieron notar de hace 100 años. Justo hace 100 años, el rector de la universidad, ministro de Educación, por otros conceptos tan importante y tan destacable y tan apreciado y admirado por nosotros, me refiero por supuesto al maestro José Vasconcelos, se sirvió dirigir esta carta al director de la Facultad de Derecho en aquel entonces, don Alejandro Quijano, y pues simplemente quisiera yo, sin más explicación, leer los términos de la misma para que ustedes noten el contraste entre los personajes de entonces, con su formación porfirista, que inficionó en el tema de la consumación de la independencia al propio Vasconcelos, a personajes de la talla como Porfirio Parra, o bien al mismísimo Emilio Rabasa, rector fundador que fuera de la Escuela Libre de Derecho, de un furibundo antiturbidismo. Y bueno, pues la carta que le dirige el rector Vasconcelos al director Quijano es del siguiente tenor. Ciudadano director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, presente. Estamos, insisto, en los 100 años de la celebración de la consumación de la independencia, el 15 de agosto de 1921, a unos cuantos días de celebrar el centenario de la suscripción de los tratados de Córdoba. Ciudadano director. Habiendo tenido conocimiento de una conferencia dada por el ciudadano profesor don Antonio Ramos Pedruesa en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual con criterio partidista se hizo la censura de todos los actos de la revolución, a la vez que el elogio de una de las figuras más dudosas de nuestra historia, figura que siempre ha servido de bandera a la reacción, la del llamado emperador Agustín de Iturbide, he de merecer a usted se sirva a participar el profesor mencionado su cese inmediato, pues es mi deber como jefe de la educación nacional mantener en las cátedras y en los actos universitarios un criterio de imparcialidad y de liberalismo. Por ahí sigue esta joya del maestro Vasconcelos. Yo espero, señor director, que aunque vamos a mencionar necesariamente la figura de Agustín de Iturbide, esto no implique mi cese. Y no solo lo espero, sino que sé profundamente por la calidad de demócrata que es usted y además de hombre interesado en que el alumnado conozca los verdaderos orígenes del constitucionalismo mexicano, que eso no va a ocurrir. Quise leer esta carta, aunque soy un furibundo vasconcelista y admirador del maestro de América, para exponer el contraste, lo que se ha avanzado en estos 100 años, sobre todo en términos académicos. De una cerrazón, insisto, porfiriana, como la de Vasconcelos o de Rabasa en 1921, a la apertura que tiene la universidad, a lo que publicó atinadísimamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Históricas, de la mano del doctor Soberanes y de la doctora Ana Carolina Ibarra, quizá el libro más completo sobre los tratados de Córdoba, cuyo bicentenario se festeja hoy, y como muy bien decía el doctor Contreras, festejemos con ello el inicio del Estado constitucional mexicano. Se dice fácil, pero los preludios que han mencionado la doctora Berrueco y el doctor Soberanes cristalizaron en un Estado constitucional
en el único estado de la América Latina, y por lo tanto el único estado de América, que proclamó, después de independizado, la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, como ha destacado el doctor Soberanes Fernández. El único. Así es que caracterizar al movimiento trigarante y al movimiento insurgente por extensión como un movimiento anticonstitucional y antiliberal manifiesta por lo menos ceguera histórica y desde luego contravención a los datos que pueden probarse. El Plan de Iguala y los tratados de Córdoba proclamaron, como verán ustedes en la tarde, la necesidad de que México, el imperio mexicano, contara con una constitución peculiar y adaptable a su realidad. Una constitución que se derivara de un constituyente propio y específicamente mexicano y que incorporaría, como muy bien ha señalado don José Luis, a toda esa impresionante articulación territorial de muy diversas provincias, de muy diversos reinos menores, de muy diversas comandancias, intendencias que venían del periodo borbónico, que algo tenían también de austracista, en cuanto hundían en el cortesianismo del siglo XVI sus raíces, y que definitivamente no se compatibilizaban con aquello que nos hizo creer la historiografía, en este caso conservadora, del siglo XIX, de que el federalismo, hijo ingrato, pero hijo al fin del imperio mexicano, de que el federalismo vino a desunir lo que estaba unido. La verdad es que no estaba unido el virreinato. Había muchísimas cosas, sobre todo por la aplicación de la Constitución de Cádiz, que ya no era posible mantener en 1821, y procuraré referirme en los 7 minutos que le quedan a mi exposición, para que no se enoje mi querido Israel, a esos antecedentes justo del momento iniciático en que las revoluciones hispánicas iban a tener lugar, como dijo en su momento el llorado profesor François Xavier Guerra. Me refiero, por supuesto, a 1808, ya ha mencionado Israel aquí la influencia de la Constitución de Bayona. Esta es una carta otorgada que Napoleón Bonaparte nos dio a todos los pueblos hispánicos, más que una constitución, es eso, una carta que nos otorgó graciosamente, queriendo integrar a su movimiento bonapartista también a las Américas, ¿no? Y lo hizo a partir de las abdicaciones de Bayona, en que Carlos IV y Fernando VII dejaron en manos del propio Bonaparte el arbitraje sobre la monarquía católica, como se llamaba, es decir, la monarquía de España, de la España europea y de las Indias, incluidas las Filipinas. Bueno, nunca se usó el idioma de Cervantes en una labor más indigna que la de esas abdicaciones. Y son esas abdicaciones de los reyes borbones las que llegan con 2 meses de retraso respecto de Venezuela a la Ciudad de México. Y es cuando, en julio de 1808, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, como bien se sabe, unido al virrey José de Iturrigaray, un caco venalísimo, como le decía nuestro fray Servando Teresa de Mier, un ladrón que había estado asociado a las correrías del príncipe de la paz, don Manuel de Godoy, pero al que no le faltaba talento político y supo contemplar muy bien cuál era la aspiración de los criollos. Nos han explicado aquí muy bien la doctora Berrueco y el doctor Soberanes cómo estaba enardecido el elemento criollo, no solo de la Ciudad de México, sino en general de todo el reino, para que protestara este elemento refugiado en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, al único al que, como decía Bolívar en la Carta de Jamaica, teníamos acceso los españoles americanos. Y fue cuando se dio, pues, aquellas expresiones muy importantes que luego van a tener eco en 1821, porque hay que entender muy bien esto, el movimiento de independencia que se inicia con el licenciado Verdad y el licenciado Azcárate en 1808, después va a llevar, después de muchísimas vicisitudes, obviamente, a una redacción del Plan de Iguala, de los Tratados de Córdoba y del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, en donde, pues, hay clarísimos ecos del movimiento criollo del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Por ejemplo, el licenciado Juan Francisco de Azcárate va a ser uno de los firmantes, en tanto que miembro de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, nombrada por el primer jefe del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, va a firmar el Acta de Independencia, y estos
sustratos de una nación que se está abriendo camino en medio de la invasión napoleónica, pues van a tener indudables ecos. Ahí, como ha mostrado, entre otros, la doctora Virginia Guedea, respecto al movimiento de los Guadalupes, que tuvo su influencia un poquito después de los acontecimientos de 1808 y que dio lugar a otros firmantes del Acta de Independencia del 21, por ejemplo, el Marqués de San Juan de Rayas. En fin, Azcárate, el licenciado Cristo, el licenciado Belle de Cisneros, de una familia muy importante. Uno de ellos va a ser el representante de la Ciudad de México, diputado a las Cortes Constituyentes de Cádiz, y por supuesto el licenciado Primo de Verdad y Ramos, van a destacar que las abdicaciones de Bayón a las que me he referido, las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en favor de Napoleón Bonaparte, que cedió el trono de España y de las Indias a su hermano, José Bonaparte, el mal llamado Pepe Botella, y digo mal porque parece que era abstemio, pero en fin, le cargamos muchos milagritos a los políticos en este país. Desde entonces, bueno, en esos países, porque incluíamos a la España europea, el licenciado Verdad va a decir que las abdicaciones de Bayona no eran nulas solamente por estar obviamente inficionadas de nulidad por la falta de voluntad libre de quienes las espetaron, sino sobre todo por faltarles el concurso de la voluntad de la nación. ¿Y qué es nación?, le pregunta con muy mala leche el oidor Guillermo de Aguirre, español, europeo, al criollo Verdad. ¿Qué es nación? Y aquí es la pregunta fundamental del periplo 1808-1821, a mi manera de ver, una pregunta que en Cádiz se resolvió mal y de malas, excluyéndonos en buena medida incluso de los censos para las elecciones a los españoles americanos, y que el licenciado Verdad pues no va a saber responder tampoco cabalmente. Porque Aguirre, insisto, con muy mala leche, le dice, ¿cuál es la nación? La nación que hace 300 años o casi 300 años suscribió un pacto de vasallaje con Carlos V es la nación de las repúblicas de indios, de las parcialidades de naturales. No, evidentemente, esta nación que se ha venido conformando en estos 300 años. La respuesta del licenciado Primo de Verdad es la siguiente. La nación, aunque no sepamos qué es, se expresa a través de sus autoridades constituidas. Y por lo tanto, la nación somos el Ayuntamiento de México, la Audiencia de México, a la que pertenecía Aguirre, y el ya mencionado aquí por la doctora Berrueco, don Jacobo de Villaurrutia, criollo él, uno de los pocos oidores criollos americanos que existían en la audiencia, que trabajaban en la audiencia, y pues los diversos ayuntamientos, muy pocos, por cierto. Nosotros creemos que había 2,000 ayuntamientos constitucionales en México. Entonces, no es cierto, no hubo ayuntamientos o esta explosión de ayuntamientos constitucionales, lo que había era repúblicas de indios o parcialidades de naturales, sino hasta la aplicación de la Constitución de Cádiz, como muy bien nos ha explicado el doctor Soberanes, que obligó a establecer un ayuntamiento constitucional, por eso se llaman así nuestros ayuntamientos actuales, en cada uno de los pueblos, villas o lugares que excedieran de las 1,000 almas. Antes había, dice la profesora Josefina Zoraida Vázquez, poco menos de 50 ayuntamientos de blancos, es decir, de europeos y criollos americanos, y un número mucho más considerable de parcialidades de naturales. En fin, sea o no una respuesta adecuada la que dio Verdad, el hecho es que continuó el movimiento que se ha llamado autonomista, aunque auténticamente era un movimiento independentista. Lo que estaban planteando estos señores es que hasta en tanto Fernando VII no recuperara la corona de América, el reino de México, la Nueva España, tenía que declararse independiente, con todas sus letras, lo dicen Verdad y Azcárate, independiente, tenía que convocarse a un congreso de las ciudades de la Nueva España, bien fueran ayuntamientos o bien fueran repúblicas de indios, según mantenía un ilustre constitucionalista, lo voy a decir con todas sus letras. Quizá el primero que tuvimos nosotros, que fue Fray Melchor de Talamantes, el fraile mercedario limeño, que terminará sus días después del golpe de Estado del comercio peninsular del 15 de septiembre de 1808, en que fueron apresados tanto el virrey Iturrigaray como los ediles Azcárate, Cristo y Primo de Verdad, desde luego, y Fray Melchor de Talamantes, que no era miembro del municipio, ni mucho menos,
pero que se sabía era el ideólogo fundamental de la revolución, fue apresado y terminará sus días en San Juan de Ulúa. Como sabemos también, el licenciado Verdad y Ramos va a morir el día de su santo, el 4 de octubre, en circunstancias muy extrañas, de esas que acompañan a nuestro desarrollo político desde entonces, un suicidio bastante peculiar que se alegó en las crujías del Arzobispado de México, insisto, el 4 de octubre de 1808. Bueno, para terminar, ¿cuál era la situación de la Nueva España? Pues la situación de la Nueva España era la situación de un reino importante, importantísimo, el más importante de la monarquía por su peso demográfico y por su riqueza, que no era autorizado por las autoridades peninsulares para integrarse al movimiento juntista. ¿Qué es esto del movimiento juntista? El movimiento juntista es el movimiento de defensa de los derechos de Fernando VII, de la Casa de Borbón, pero en realidad de Fernando VII el Deseado, en cada una de las provincias de la España peninsular, de la España europea. Todas pudieron formar una junta de defensa de los derechos de Fernando VII que concurrirían en la Junta Central, primero de Aranjuez y luego de Sevilla, en enero de 1809, y que será sustituida por una regencia que terminará convocando a las Cortes de Cádiz, que se reunirán unos cuantos días después del Grito de Dolores, el 24 de septiembre de 1810, para ser exactos, en la isla de León, el último punto peninsular libre de Napoleón. Pero eso es otra historia a la que ya no vamos a llegar. El asunto es que en 1808 no se nos está permitiendo ingresar al movimiento juntista. Mandan la Junta de Sevilla y manda la Junta de Asturias representantes a México para convencer al virrey y al ayuntamiento de reconocer su soberanía. Fíjense la palabrita que utilizan, su soberanía. La soberanía de Fernando VII radica en nosotros. ¿Y por qué en Sevilla? ¿Por qué en Asturias? ¿Por qué no en una Junta Central? ¿O por qué no en la Junta de la Ciudad de México? O como se había dicho, se dirá un poco después, en la Junta de Quito en 1809. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles europeos podían tener juntas de defensa de Fernando VII y nosotros teníamos que plegarnos a sus deseos? Y pregunta más importante aún, ¿qué va a pasar cuando José Bonaparte, el primer rey Bonaparte de la monarquía católica, envíe un virrey a pretender gobernar sobre México? ¿Qué vamos a reconocer? Alfredo Ávila, otro ilustre profesor de la Universidad Nacional, de nuestra universidad, ha destacado que lo que era imprescindible era limitar las potestades del virrey Iturrigaray, a eso se abocó el Ayuntamiento de México, para que tomara lo que hoy llamaríamos una especie de poder ejecutivo en sus manos, evitando tanto la imposición de los fernandistas por juntas que no habían sido autorizadas por el rey Borbón a su salida de la península, como la imposición de los bonapartistas, de los afrancesados, en la persona de José I y de su eventual virrey. No se hizo así. El 15 de septiembre, insisto, día de San Porfirio, como se sabe, el Consulado de México encabezado, o el Comercio de México en realidad, porque no fue una cuestión institucional, con la complicidad de la audiencia y del arzobispado, dio un golpe de estado, sacó de su cama literalmente al virrey y a la virreina, los cargó de cadenas y los envió a Cádiz, apresó a varios miembros del Ayuntamiento de México, como ha quedado dicho, y también al fraile Melchor de Talamantes. Con eso abortó el primer intento independentista del reino de la Nueva España, por desgracias que luego tienen además muchísimos corolarios. En el caso nuestro, pues fueron 11 años de guerra, como se sabe, que no terminarían sino hasta que en el Plan de Iguala se retoma la idea de Melchor de Talamantes en el sentido de que necesitábamos una constitución propia y específica, análoga, dice Iturbide, a nuestras circunstancias. ¿Qué constitución? La constitución de propia de un enorme reino, que además iba a incluir al reino de Guatemala, que probablemente incluiría en su momento a Cuba y que llegaba hasta el Oregón. Una constitución que desde luego requería un legislativo propio, como finalmente los diputados americanos, novohispanos concretamente, Michelena, el padre Ramos Arizpe, el mismo Lucas Alamán, reivindicarán en el trienio liberal, en 1820 a 23, en las Cortes, ya no de Cádiz, sino de Madrid, con la idea aquella muy del conde de Aranda,
o atribuida al conde de Aranda, de que se requerían secciones de cortes y ejecutivos peculiares y específicos en cada uno de los grandes entramados de la monarquía en Indias. En fin, hay un hilo conductor muy claro entre la situación que hemos analizado esta mañana con ustedes. En las vísperas de la Guerra de Independencia, 1807, 1808, todo el devenir Hidalgo, Rayón, Morelos, Mina, Guerrero, Asensio, etcétera, de la Guerra de Independencia, la Junta de Jaujilla, tan importante, la Junta de Texas, tan olvidada, que declaró la independencia en su momento, y el movimiento trigarante que va a cristalizar en el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba que se suscribieron hoy, hace 200 años, entre el primer jefe del ejército imperial y el capitán general y jefe político superior, mal llamado virrey, porque ya no había virreyes, vigente la Constitución de Cádiz, don Juan O'Donoghue, y el acta de independencia, con la declaración de independencia que ha destacado Jaime del Arenal recientemente, del 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, esa que no supo definir el licenciado Primo de Verdad, que por 300 años no ha tenido libre el uso de la voz, dice Espinosa de los Monteros en el Acta de Independencia, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Yo quiero agradecer muy cumplidamente de nuevo a la Universidad Nacional, a la universidad de esa nación que por fin ha alcanzado una definición, el espacio de apertura para festejar, como ha dicho nuestro señor director, por todo lo alto, la existencia de un Estado constitucional, democrático, plural e integrador de las realidades territoriales y humanas de este país hace 200 años hoy, como si se tratara de su partida de nacimiento. La profesora Berrueco ha destacado a ese otro gran constitucionalista de los primeros tiempos de México, y con él quisiera cerrar esta intervención, que fue don Wenceslao Sánchez de la Barquera. En una tesis fabulosa que ha dirigido recientemente el doctor Soberanes Fernández, la tesis doctoral de Jaime del Arenal, aquí múltiples veces citado, aparece Sánchez de la Barquera como probable autor de un interesantísimo proyecto constitucional, don Raúl, que la Junta Nacional Instituyente presenta en 1823 al ya por entonces emperador Iturbide. Bueno, si hubiéramos nacido a la vida independiente, ya no con la vigencia de una constitución que no era análoga y peculiar a nuestras circunstancias, como era la Constitución de Cádiz, sino con este tipo de proyectos constitucionales aprobados como debieron haber sido por los congresos constituyentes de 22-23, pues quizá otro gallo nos hubiera cantado en nuestro aciago, trágico siglo XIX. Pero esa es harina de otro costal. Yo de nueva cuenta les agradezco muchísimo esta enorme oportunidad y me congratulo con ella y con nuestra Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, señor director. Muchas gracias, estimado doctor Rafael Estrada Mitchell. Como siempre es un placer escucharte. Nos llevas de un lado para otro, presentas distintas posturas sobre un mismo tema. La verdad es que dejas muchas preguntas a lo largo de tu ponencia. Yo quisiera agradecerte por todo el tiempo prestado que nos das, pero también agradecer a nuestro querido doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que está aquí presente, quien es uno de los coordinadores, al igual que el secretario general de la Facultad de Derecho, y nuestro querido doctor Raúl Contreras Bustamante, quien, escuchándote, querido Rafa, me llevaste justamente a las clases del doctor Raúl Contreras Bustamante cuando estaba cursando Derecho Constitucional, y de aquellos principios que hablaba el Estado moderno y que llevaba mucho tiempo y muchas horas el doctor en explicarnos, y que finalmente lograbas entender cuando concluía el curso. Mi estimado Rafa, tenemos muchas preguntas, pero yo quiero dejarlas mejor a discusión de los ponentes, de los tres ponentes que están aquí. No sé si gustan que las lea y rápidamente ustedes deciden quién contesta cuál. La primera que tengo sobre el tema me dice, ¿qué influencia tuvo la enciclopedia? ¿Qué tan cierto también, en el mismo sentido va relacionada, qué tan cierto es que Miguel Hidalgo tenía algunos libros franceses, autores franceses, de la enciclopedia, Rousseau, Voltaire, todos ellos que conocemos, y si eran libros proscritos, ¿qué pasaba con ellos? No sé quién guste contestar la pregunta, estimados doctores. El doctor Soberanes levantó la mano.
No, 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 yo iba a decir que fuera Rafa. Lo que diga mi querido doctor y maestro. ¿Eh? Eh, en realidad, yo más bien creo que los padres fundadores de la patria mexicana leyeron a Israel al último justnaturalismo de raíz cristiana, del Abate Mably, quizá con influencias ciertamente de la escuela clásica protestante del derecho natural, pero no como nos lo imaginamos leyendo los libros, ciertamente prohibidos, incluidos en el índice, de Voltaire, la enciclopedia de Diderot, d'Alembert. Es muy difícil que lo haya podido leer, incluso en su Petit France, como le decían al curato de Dolores de don Miguel Hidalgo. Si algo leyeron fue por referencias. Es muy interesante la requisición que se hace de la biblioteca de Mariano Michelena y del capitán García Obeso, después de la conspiración de Valladolid en diciembre de 1809, se hace una requisa de los libros de los conspiradores y aparece ese último justnaturalismo de fines del siglo XVIII, que ciertamente fue en el que se formó, en el que se formaron Morelos, Matamoros, el propio Iturbide, etcétera, y no aparecen estos libros prohibidos tan clásicos de la ilustración francesa y que luego darían pie supuestamente al liberalismo. El impacto de la Revolución Francesa fue mucho menor en Nueva España, porque a final de cuentas el cerco sanitario que en su momento Carlos IV estableció, el marqués de Florida Blanca, el conde de Florida Blanca, para que no entraran las ideas venenosas de la Revolución Francesa, etcétera, 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 a la península, se tradujo en esa recepción muy tenue, muy débil de las ideas rusonianas, ¿no? Hay algo un poquito más de Montesquieu, pero tampoco mayor cosa. Yo insistiría mucho en esta idea de que no es Pufendorf, el licenciado Verdad, en 1808 dice, y no voy a citar jamás a ese hereje terrible del Samuel Pufendorf, fuera de mi idea hacerlo, que mi boca no se vea contaminada con esos nombres, pero Pufendorf dice, o sea, algo confiesa que habían leído, por lo menos, insisto, por referencias secundarias, pero el justnaturalismo clásico del siglo XVIII más bien parece tenue en relación con ese justnaturalismo mucho más neotomista, propio de una relectura, sí ilustrada, pero española al fin y al cabo, católica, de fines del siglo XVIII, en los grandes semilleros de las ideas novohispanas, ¿no? Porque pues, esos grandes semilleros son los seminarios y los seminarios tridentinos. Así es que, bueno, no sé si eso dé una respuesta o no. Nos gusta imaginarnos al padre Hidalgo leyendo el contrato social. Yo creo que son ideas que hay que poner siempre, como ha mostrado Carlos Errejón, en una suerte de sana actitud escéptica, por lo menos, ¿no? Mi querido maestro Sandoval. Muchas gracias, estimado doctor Rafa. Tengo una pregunta directamente para el doctor José Luis Soberanes. Me preguntan, ¿la Constitución de Cádiz realmente tuvo una vigencia en la Nueva España o no? Sí, no, claro que sí. Se juró 2 veces, tanto en el 12 como en el 20. Además, se convocaron elecciones. O sea, en ambos momentos, por supuesto que sí tuvo una vigencia y como ya hemos señalado y repetido, doctor Estrada, ya en el México independiente, además de forma expresa. O sea, por supuesto que sí estuvo vigente entre nosotros. Muchísimas gracias, querido doctor José Luis Soberanes. Esas son las únicas dos preguntas que nos llegaron. La verdad es que fue una mesa bastante ordenada, con muchos temas que quizá podríamos discutir individualmente. Seguramente el doctor José Luis Soberanes explicará detalladamente en sus clases de Historia del Derecho Mexicano que imparte en la Facultad de Derecho y que agradecemos enormemente que siga con nosotros como profesor y sobre todo como decano de la materia. Quisiera dar el uso de la voz al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, si así me lo permiten, por ser el coordinador de este evento y porque sé que el doctor Raúl Contreras así lo pediría también.
Estimado señor director, maestro Israel, invitados de un honor especial, el maestro don Rafael Estrada Mitchell, doctor, mi queridísimo amigo don José Luis Soberanes, la doctora Berrueco y todas las personas, maestros y demás personal de esta facultad que nos honran escuchándonos. Yo me siento pues muy agradecido con la vida, primero de llegar en años de mi vida, a celebrar 200 años de mi México. Para mí es realmente así como una salvicia, como un aleluya. Pues no todas las personas de mi generación han tenido este privilegio. Y luego vivir este momento entre amigos que cultivan, entre otras muchas disciplinas, la historia del derecho mexicano. Gente tan querida como ustedes, a las que les reconozco siempre su autoridad académica, pero también su bonomía. Ver generaciones de nuevos profesionales que se interesan por la materia, que la cultivan y que seguramente llegarán a ser grandes exponentes de ella, como el maestro Israel. Ver que aquí se conjugan muchas cosas de mi México, el país del que me siento tan orgulloso. Entonces, pues la verdad, señor director, mi gratitud especial por esta satisfacción, por este orgullo que me hace sentir muy, muy bien. Yo sé que usted siempre se interesa por las causas de nuestra facultad, por promover la cultura jurídica. En fin, su labor es francamente de romano. Pero pues en este caso yo le doy las gracias de veras con mucha sinceridad. Y no quiero pues abusar de su tiempo porque ya la hora es avanzada. Y lo único que quiero es mandarle a todos y a todas un abrazo muy especial, muy cariñoso y con toda mi admiración. Esto nos hace recordar un momento cumbre de la historia nacional y tener al menos un acto de gratitud con todos esos hombres y mujeres de aquella generación que nos dieron una patria libre, única, nuestra. Por eso desde aquí mis respetos a personajes como don Agustín de Iturbide, Fray Melchor de Talamantes, desde luego nuestra queridísima Leona Vicario y tantas, tantas damas y tantos hombres a los que tanto les debemos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, estimado doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Y antes de concluir, quisiera darle el uso de la voz a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Por favor, señor director. Gracias, maestro Israel Sandoval. Solamente para agradecerles a quienes nos han deleitado esta tarde con sus conocimientos como lo ofrecimos. Este ha sido un verdadero banquete de la historia. Como dijo mi maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes, estas mesas que se organizaron, pues tienen diversos objetivos. Primera, que no pase desapercibido para el país, para la juventud, una fecha tan importante como el día de hoy, que se conmemoran 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba. La otra, entender que la historia tiene pues un hilo conductor y que a veces en la explicación de la historia patria nos van enseñando que hay buenos y malos y hay cosas buenas y cosas malas y que tenemos siempre la tentación de ir reinterpretando la historia. Desde luego que si nosotros desde ahora vemos lo que los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México proponían, pues no era una idea descabellada, que era, pues no estemos mandando dinero y no estemos siendo leales a la monarquía, si la monarquía está presa y a quienes estamos ayudando es a los franceses. Esperemos a que los monarcas recuperen la libertad. Tampoco nos parece lógico que Fernando VII, después de haber recuperado la libertad, en lugar de agradecer a todos aquellos que fueron a Cádiz,
hacer una constitución y a organizar un movimiento de resistencia contra los franceses para que se liberaran a sus monarcas españoles, lo primero que haya hecho es declarar abolida la Constitución y meter a la cárcel a muchos de los diputados, entre ellos algunos diputados americanos, mexicanos, Ramos Arizpe, que estuvo preso muchos meses por haber tenido la osadía de ir hasta España a defender al monarca y en agradecimiento tuvo que ser encarcelado. Y también pues la figura de Iturbide, que ha sido prácticamente borrado en la historia, que bien hizo el doctor Rafael Estrada en recordar cómo se veía la historia patria hace 100 años, en donde se quería borrar de la historia Iturbide. Yo recuerdo haber leído que siendo presidente Obregón ordenó que se borrara del frontispicio de la Cámara de Diputados las letras con el nombre de Agustín de Iturbide, desapareciéndolo pues por su figura que estaba siendo clasificada como monárquica, como imperialista. Entonces creo que la historia tiene que ser conocida y tiene que ser valorada. Finalmente, la personalidad de Iturbide fue un papel protagónico clave para la consumación de la independencia y para el nacimiento del Estado mexicano. Eso nadie lo puede discutir. Así que creo que esta tarde, en este banquete del conocimiento que acabamos de escuchar, pues vamos conociendo de la historia, vamos generando inquietudes. Ojalá que quienes han escuchado a los ponentes sigan investigando, sigan leyendo sobre la historia de México, sigan teniendo su propio criterio, haciendo sus propias valoraciones y desde luego entendiendo que la historia de México tiene una secuencia que no podemos desconocer, que no debemos desconocer, que tenemos que valorar siempre en su justa dimensión y que hoy creo que no nos queda más que conmemorar que gracias a esos tratados que se firmaron hace 200 años pudo surgir la nación que hoy estamos viviendo y que tenemos que seguir construyendo porque todavía tiene muchas de las debilidades a las que hicieron referencia los tres ponentes esta mañana. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Rafael. Gracias, querido doctor Soberanes. Y nos vemos en la mesa número 2 para seguir aprendiendo de la historia patria. Muchas gracias, Israel.